Bueno, amigos de La Cultura es Capital, estamos en este programa que, como bien dice su título, homenajea en cierta forma a Gonzalo Carámbula, lo tenemos siempre en el recuerdo, por eso usamos una frase de él para este espacio cultural en reduy.net. Y, y este espacio trata un poco de charlar con la gente vinculada a la cultura, los actores culturales, los gestores, artistas, y conversar un poco sobre el tema cultural y la política cultural, las políticas culturales hoy, cómo está la situación. Hoy tenemos un invitado muy especial al cual le agradecemos mucho, Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari, escritor, poeta. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás? Muchas gracias, Darío, por la invitación. Un gusto estar en este homenaje, en cierta forma, a Carámbula. Bueno, muchas Personaje gracias. admirado, ¿no? Sí, 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 un referente, más como, bueno, nosotros, como tú bien sabes, acá desde Las Piedras, lo tenemos siempre muy en cuenta y es un referente, sin duda. Bueno, Pablo, muchas gracias. Vamos a empezar un poquito, contarle a la gente, bueno, tu trayectoria como escritor, que me importa bastante, y después nos metemos en el tema del museo y de la gestión. Bueno, yo empecé escribiendo hace 40 años. Tengo desde los 15 que escribo diariamente, poesía, sobre todo. Y publiqué a los 20 por primera vez. Gané un concurso universitario este, en el que participó mucha gente que después sería, eh, que tendría una trayectoria bien interesante, ¿no? Como Drexler, por ejemplo. Difícil imaginarse que uno va a estar, digamos, de alguna manera acompañado por un ganador del Oscar, pero eso son cosas que se dan. No, y estaba Gustavo Escalnar, Mercedes Estramil, Eber Benítez Pesolano, gente que hizo una trayectoria muy, muy importante. Desde entonces, desde los años 80, seguí escribiendo y publicando poesía. Eso es como un continuum en lo que he hecho en mi vida. Es una de las actividades que he hecho más constantes, digamos. Por lo tanto, me definen y me estructuran como me paro frente al hecho cultural y frente a la vida, ¿no? Claro. Entonces, a partir de allí, bueno, comencé a colaborar con la prensa en temas de arte y, y me fui interesando e investigando sobre temas de arte. Eh, Me recibí de licenciado en Ciencias de la Comunicación también. Y bueno, y de a poco nos fuimos haciendo en el ámbito de la cultura, no como gestores culturales, ¿no? Porque no tenemos ese perfil, pero de algún modo la experiencia de trabajar en un museo por 10 años eh, también nos da esa posibilidad de aprender mucho de cómo funciona el sistema cultural en el país. Y básicamente es eso lo que estamos haciendo, tratando de aprender y
de llevar adelante proyectos culturales desde el museo como institución. Paralelamente sigo con una producción de, de textos, de poesía. Recientemente se publicó un librito que se llama Los cuadernos del Dios Verde, Sí. eh, que bueno, estamos como es el último hijo, digamos, Mm. que producimos, ese que Artístico, el no, hijo artístico. sí, el hijo artístico. Después tengo hijas, pero en materia de arte, los cuadernos de Dios Verde lo venimos llevando y presentando en este contexto tan peculiar de la pandemia. Bueno, bien, Pablo. Y bueno, hace 10 años que estás al frente del Museo Gurvich. Perdón, No, Figari. perdón, del Museo Figari. Discúlpeme que me mareé, porque justamente en estos días también estamos en pleno contacto con Vivian, con todos los compañeros de las distintas instituciones y a veces se me No, confunden los nombres. estamos cerca, además, somos A dos la vuelta. instituciones amigas, este, en permanente contacto con ellos, así como con el Museo Torres García, con, bueno, con los que hemos hecho también algunos proyectos bien interesantes. En 2019 hicimos em, tres exposiciones que se llamaban Los Maestros se visitan, ¿no? Es verdad. Este, y allí se exhibieron obras de Torres García, dibujos, en el Museo Gurvich, dibujos de Gurvich en el Museo Figari y dibujos de Figari en el Torres García. En esa tríada bueno, se podía visitar y hacer un recorrido, un circuito. Fue una experiencia muy linda, muy visitada. Este, pero bueno, no, te lo comento como Sí. eh, porque es una muestra de que en realidad se pueden hacer cosas con los museos, con museos que son instituciones amigas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y bueno, vos venís de la literatura, pero te toca estar al frente de un museo donde gira en torno a la figura de un artista nacional altamente reconocido como Pedro Figari. Y bueno, ¿y cómo fue que te planteaste las ideas de gestión a partir del momento que tomaste la dirección del museo? A ver, ¿cuáles fueron tus conceptos, o sea, tus líneas conceptuales? ¿Por dónde lo encaraste? Bueno, el museo, todos los museos tienen como cometido producir textos, ¿no? O relatos acerca de la historia y acerca digamos, de cómo vemos desde la contemporaneidad, desde nuestro presente, algunos hitos históricos. En el caso de un museo monográfico como Figari, es estudiar la figura de Figari y, y ofrecer un relato este, en torno a un relato que puede ser ejemplar o no, pero que nos ayuda a entender el presente también, ¿no? Este, la historia, el pasado, no es, no es algo que esté detenido. Esto es un concepto quizás que parezca extraño, pero no lo es en absoluto. A medida que cambian la historia, las ideas se van modificando, cambian también la forma en que vemos al pasado y en que lo estudiamos y lo abordamos. Por lo tanto, hay mucho Figari. Y nuestro cometido fue el de mostrar, producir texto, producir cultura en torno a ciertos aspectos del personaje histórico Pedro Figari. Como sabrán, no solamente Figari fue pintor, ¿no? Sí, Fue un sí. abogado de renombre, un político, un reformador de la educación industrial, se puede llamar así. Fue un escritor, fue un poeta también, es decir, un hombre
multifacético, y no es una de las cuestiones principales que los desafíos que tuvo y que tiene el Museo Figari es presentar al público uruguayo y también al extranjero una imagen lo más completa posible de Figari, ¿no? No quedarnos con esa idea de que Figari era el pintor de los candombes, Claro, o solamente el pintor de los candombes, que Figari, mm, por continuidad, se puede pensar hasta que pintó los carnavales y se lo vincula al carnaval, cuando en realidad pintó muy pocos carnavales, sino pintó candombes del siglo XIX, siendo muy fiel a ciertos aspectos históricos de esos candombes que eran más rituales de lo que son ahora. Este, pero quiero decir, la figura de Figari es una figura muy compleja, muy rica, y el desafío del museo era, por un lado, en primer lugar, posicionar al museo como un lugar en, en la ciudad, que tiene una oferta cultural de buen nivel y que se visite, que se conozca. Y después también ofrecer una mirada abarcatoria de estas distintas facetas de Figari. Como filósofo también escribió un claro. libro de filosofía muy importante. Esos son los desafíos básicos a los que nos enfrentamos. Después se fueron eh, mm, sucediendo otros desafíos, ¿no? Como poder ampliar el espacio expositivo de un edificio que no fue pensado, como la inmensa mayoría o casi todos los museos que hay en el país, no tienen un edificio que fue construido para que sea museo, sino que parten de una edificación ya hecha. Entonces el desafío era ampliar el espacio expositivo, eh, poner un ascensor, es decir, conseguir las condiciones de guarda y conservación de las pinturas y de los documentos eh, adecuadas a un nivel, a un estándar internacional. Todo eso fueron desafíos que se fueron produciendo. La, digamos, la creación de institucionalidad en la cultura es un proceso. Uno no puede, eso Carámbula sin duda que lo sabía y lo manejaba muy bien, Mm. uno no puede inventar un museo de un momento para otro. Es decir, se puede abrir las puertas y colgar los cuadros, pero que la gente se apropie de ese patrimonio cultural que es de todos los uruguayos, que es del Estado, que circule, que se vayan generando ese contacto con la figura histórica, es un proceso. Es decir, es un proceso que no se hace de un día para otro, sino que continuamente se está repensando y reformulando. Exactamente. Y ahora recuerdo, me venía a la memoria las últimas exposiciones que ustedes armaron sobre la obra de Figari en el Museo Nacional de Artes Visuales y en San Pablo, ¿no? Creo que eso marcó también como, como que fue, digamos, lo que cristalizó todo ese proceso que vos bien venís definiendo, ¿no? Porque fueron dos, la muestra del Museo de Artes Visuales fue maravillosa, ¿no? Digo, descubriendo una obra de Figari con una riqueza y una profundidad que de repente uno lo tenía, pero no lo había podido visualizar en concreto con todos esos cuadros que se veían ahí, que la verdad que a mí me impactó, fue un impacto. Me acuerdo que fui, en lo personal, fui a ver la muestra de Picasso que estaban simultáneas, ¿te acordás? Este, Sí, y me quedé como loco con la muestra de Figari en la planta baja del museo, que fue, creo, maravillosa, ¿no? sí, sí, tuvo un enorme impacto. Incluso en Brasil, en San Pablo, la idea surgió desde el mismo museo desde el MASPI, el Museo de Arte de San Pablo, eh,
la idea de llevar a Figari, hacer una gran exposición de Figari en ese museo, que es uno de los más importantes de América en cuanto bueno, a asistencia y en general, ¿no? Es un gran museo. Surgió de ellos, pero involucraba no solo a las obras de Figari que pertenecen al acervo del Museo Figari, sino también de otros organismos públicos y de coleccionistas privados. Fue una movida muy, muy compleja desde el punto de vista de la logística, eh, pero que dio unos resultados notables porque en Brasil no se conoce mucho a la figura de Figari. Claro. Esperemos que ahora a partir de esta muestra se conozca un poco más, se conoció un poco más. Y una de las condiciones que se habían dado para llevar estas obras, cerca de 60 obras, a Brasil, era que esa misma exposición se exhibiera también para los uruguayos en el Museo Nacional de Artes Visuales, y coincidió nada menos que con la muestra de Picasso. Entonces hubo récord de asistencia tanto en Brasil como en Uruguay. En el caso de Figari, un poco subidos a los hombros a los hombros de Picasso. Sí, no, pero la Pero muestra fue era realmente, maravillosa. fue una muestra muy linda, y inmediatamente después tuvimos el desafío de armar otra muestra para el Museo de Bellas Artes de Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina en Buenos Aires, que es el otro gran museo de los más importantes del Cono Sur. Y fue un desafío, Figari, mito y creación, no, y eso se hizo con obras del acervo del Museo Figari y del Museo Nacional de Artes Visuales. Y también fue un gran éxito porque hacía 30 años que no se exponía Figari en Argentina con una exposición tan importante. Sin duda que para el Museo Figari y para el equipo de gente que trabajó, para mí en lo personal, fue también un momento de grandes satisfacciones y de grandes dolores de cabeza, como te podrás Sí, imaginar, me imagino, que sí, sí. no es tan sencillo, ¿no? Siempre hay algunas complicaciones, pero por suerte salieron este, las tres muestras espectaculares y no hubo ningún problema serio, ¿no? De que les hubiera pasado algo o alguna cosa. Las obras están en perfectas condiciones.
Y ahora, digo, con lo referido a tus palabras, Pablo, me viene a la memoria la charla con Alicia Barreto, que tuvimos el otro día con otras compañeras, con Pía Susaeta y Macarena Montañez, cuando hablábamos sobre la Unión de Profesionales de las Artes Visuales, la UPAV, ¿viste? Esta nueva Sí, agrupación que se había venido formando el año pasado. Y lo importante que es, sea, la gestión de los espacios así museísticos y a su vez el equipo técnico, ¿no? Que se vaya armando para todo lo que es la preservación, bueno, y generación de insumos nuevos, que bien vos lo definías, ¿no? Pero qué importante que es y qué atrasado que estábamos en algunos aspectos cuanto a la preservación de la obra plástica del acervo del país, ¿no? sí, por suerte, en los últimos 10 años, que coinciden con la creación del museo, pero a ver, no es coincidencia en el sentido de que hubo una voluntad política y una preocupación especial por dotar a los museos de un mayor nivel de profesionalización en esos aspectos, ¿no? Este, Coincidió en el tiempo en el sentido de que el museo se creó ya con una lógica que, que no es la de los museos hace 20 años atrás, donde tú ibas a un museo y sentías el olor a viejo y había Sí. exposiciones que permanecían con el mismo guión museográfico por décadas, ¿no? Eso fue cambiando para bien. mm, eh, los motivos y las causas de esos cambios son múltiples también, pero ha cambiado mucho y en los últimos años los museos en general han mejorado mucho. El trabajo de Alicia Barreto, que está en el Museo Figari como conservadora desde el 2013, o sea, hace ya unos cuantos años, ha sido fundamental, sobre todo para digo, siempre fundamental, todo el tiempo, en las movidas, los traslados de estas exposiciones en el exterior, no se pueden hacer sin tener un conservador courier, un conservador correo, que vaya, como lo hizo Alicia, en los dos casos, en Brasil y Argentina, que acompañe a las obras y que esté en todo momento vigilando el estado de conservación en el que se encuentran y que cumplan los parámetros eh, adecuados, ¿no? Claro. Para que no le suceda nada. Eso también es un momento de madurez para el sistema de museos de Uruguay que hay que aprovechar, ¿no? Todo ese Claro. conocimiento que se ha generado, yo pienso que se puede derramar hacia otras instituciones que están surgiendo o que están este, aprendiendo. Pero ha habido un cambio en los últimos 10 años en ese sentido que ha sido muy notorio. Me das pie a preguntarte, Pablo, con respecto a, bueno, cómo ha cambiado la coyuntura en el año pasado y lo que va de ¿no? O sea, todo ese desarrollo que vos bien enumerás en estos 10 años de crecimiento, de profesionalización de la gestión, en todos sus ámbitos, se ve el acercamiento del público también, porque yo creo que uno de los grandes avances que ha habido es que el público empezó a concurrir, ¿no? A los distintos espacios de difusión de las artes, con mucho más de lo que lo hacía antes. Y ahora nos toca esta situación nueva de freno, de pandémico, que nos afecta de una manera que hay que reformular y reconvertirse, ¿no? ¿Cómo el museo está procesando toda esta nueva coyuntura, Pablo? Ha sido un golpe durísimo, ha sido un golpe durísimo. El museo se ha reconvertido, el Museo Figari, sobre todo hacia las redes sociales y generando producciones audiovisuales o digitales que puedan ser disfrutadas más allá de lo presencial.
pero no te quiero mentir en el sentido de que ha sido un golpe muy duro en cuanto a Sí, la presencia de los visitantes al museo y a los museos en general, ¿no? claro. Este, porque, ¿qué pasa? La mayoría de los museos, entre ellos el Museo Figari, que está ubicado en la Ciudad Vieja, un lugar, digamos, cosmopolita por excelencia de la ciudad de Montevideo, este, tenían el grueso de su asistencia en los turistas en verano, turistas extranjeros, y en invierno se hacían muchísimas visitas coordinadas, guiadas, a estudiantes de escuelas y liceos. Sí, Y esos dos grandes focos de nuestro público cayeron de un día para otro. Y no hubo hasta ahora posibilidad de hacer que vuelvan las escuelas a los museos, ni que vuelvan los turistas. Y el otro gran, digamos, grupo de asistentes, de visitantes al museo, un museo que es gratuito y que tiene un montón de facilidades, lo constituían personas que, en el caso del Museo Figari, por la temática, por ser un museo monográfico de arte moderno, dedicado a un pintor del siglo XX, concurren muchas personas mayores, eh, que son precisamente las que ahora se tienen que cuidar más. claro. Entonces, eso ha repercutido enormemente en la asistencia, que ha bajado muchísimo y a la vez que nos incita a desafíos y a ver cómo podemos también brindar un servicio cultural, una oferta cultural de interés más allá de la asistencia física, digamos, al museo, ¿no? Que no es nada fácil, Entonces, ¿no? No es nada no es nada fácil fácil implementar y esas estamos políticas. trabajando en esas dos líneas. Eh, Hemos tenido el apoyo de las nuevas autoridades también, en el sentido de continuar trabajando duramente para lograr estos desafíos. Y bueno, y en eso estamos. Eh, hay situaciones diferentes. Hay museos como los de el Museo Blanes, por ejemplo, o el Museo Nacional de Artes Visuales, que está en el Parque Rodó, que forman parte de paseos al aire libre también. Se forman como un circuito natural, y en esos casos la asistencia no ha menguado tanto como en los museos, como el resto de los museos de la Ciudad Vieja, ¿no? Claro. Por decirte algo, digo que es un fenómeno complejo que hay que estudiarlo de acuerdo a cada museo en particular, pero nos ha afectado a todos en general. Y ahora que tú decías las nuevas autoridades, y eso me quedé pensando, ¿cómo evaluás, digamos, las políticas culturales y digamos, de impulso hacia toda esta gestión que vos bien venías diciendo de crecimiento en estos 10 años? ¿Cómo lo ves? ¿Hay receptividad? ¿Hay una continuidad o hay un freno, hay un achicamiento? Porque hoy más que nunca es que cuando precisamos justamente que nos apoyen, ¿no? Sí, no, en el caso del Museo Figari hay un interés especial en apoyarlo, ¿no? Eh, Incluso en expandirlo hacia los pisos superiores. Para la gente que no haya ido al Museo Figari, el Museo Figari abrió sus puertas en un viejo edificio que tiene más de 100 años, cuya planta baja estaba reformada para exposiciones, pertenecía al Banco Central del Uruguay, y lo destinaba precisamente al premio Figari que ellos se dan. Después, a través de un convenio, se habilitó, eh, pasó, perdón, el bien inmueble a ser parte del MEC, lo donó, digamos, o se hizo, o hubo un traspaso, porque es parte del Estado, desde el Banco Central al Ministerio de Educación y Cultura, Ujú. y con el tiempo nosotros ya este,
instalados y creados por ley. Hay varias formas de crear un museo. En el caso del Museo Figari se creó por ley. No es una resolución ministerial, es una ley. Se logró habilitar el primer piso del museo, se acondicionó para salas de exposiciones, pero quedan aún 2 pisos más en el museo que no están habilitados y que ameritan una reforma edilicia importante. En ese sentido, las nuevas autoridades han manifestado su interés, y en eso estamos trabajando, de subir al segundo piso y también generar ahí espacios expositivos, ¿no? O sea, el museo eh, tiene posibilidad de seguir creciendo en el espacio, y, y la nueva administración ha entendido que es una de las prioridades que tienen para con respecto a los museos. Qué bueno que hace referencia al premio Figari, porque sin duda que ese tipo de actividades y de propuestas son un estímulo muy importante. No, no solo porque premió a figuras consagradas, sino que permite como decir, bueno, el Estado está preocupado a través de sus instituciones en el desarrollo, ¿no? De las artes, o en este caso las artes plásticas, ¿no? Nosotros acá en Las Piedras, por ejemplo, tuvimos la suerte de que haya sido premiado Daniel Galo, un querido amigo y artista de acá de la ciudad, que nos Bien querido. pareció genial que se lo haya a él homenajeado en ese sentido y reconocido su carrera, porque el reconocimiento también es parte de muy importante, ¿no? Y de hecho tuvimos su muestra también acá en Las Piedras en el Centro Pareja, como vos bien sabés. Está bueno que los museos y la gestión de los museos también vayan en esa línea, ¿eh? De apoyar y estimular a los artistas que están hoy por hoy creando y que se le haga el justo reconocimiento, ¿no? Sí, el premio Figari es uno de los premios más importantes que hay, ¿no? Porque es un premio que se da a la trayectoria y ya tiene 25 años. O sea, se creó en 1995, cuando el presidente del Banco Central era el Ricardo Pascal, quien es también artista. Sí. Y cuando el bien inmueble del edificio pasó a formar parte del Ministerio de Educación y Cultura, una de las condiciones en que se dio ese pasaje era la de continuar celebrando el premio Figari en el Museo Figari, y que fuera el propio museo el que gestionara ese premio. Y ahí hubo algunos cambios en el sentido de que el museo y la Dirección Nacional de Cultura eligen el jurado, y se pasó a premiar, en lugar de 3 artistas, como se hacía, a premiar uno, para que fuera de algún modo un premio prestigioso, ¿no? Concentrar la dotación monetaria del premio en una sola persona, lo que lo hace el premio desde el punto de vista económico más importante en las artes plásticas, pero también desde el punto de vista simbólico, porque esa es la trayectoria, no es una obra. Claro. Eh, y bueno, y así hemos hecho 10 premios. El año pasado, la pandemia, no, con el tema de la pandemia no se hizo el premio Figari, Ah, y mira, no, no parte de tenía los claro eso. fondos, sí, parte de los fondos este, fueron al rubro eh, a ver, ese nombre es Melonio, ¿no? A los fondos que se hicieron por el coronavirus para apoyar a los artistas. Mm. Tenemos toda la intención, y el banco también lo ha manifestado, de este año volver a hacer eh, el premio Figari, ¿no? Que no es Bien. una convocatoria tampoco, sino que es el jurado el que se reúne y decide a quién, a qué artista premiar. Bien, Pablo, ¿y
¿qué tienen pensado para este año? A ver, pasame más o menos la idea de cuál va a ser el trabajo del museo este año, justamente con todo este marco tan particular que estamos viviendo. Pero bueno, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo están planteando la actividad para este año? Bueno, te, te puedo comentar lo que vamos a ver qué es lo que podemos hacer de todo lo que queremos, ¿no? Que seguimos Claro. siendo bastante ambiciosos respecto a lo que podemos hacer. Ahora estamos trabajando, vamos a hacer 4 exposiciones, o tenemos pensado, todo depende de cómo siga evolucionando la pandemia, ¿no? Pero tenemos pensado hacer 4 exposiciones. A comienzos de abril vamos a hacer en el primer piso una exposición que se llama 10 años, 10 historias de Figari y sus contemporáneos, en donde contamos 10 historias con personajes que fueron amigos de Figari o de su época y que de algún modo incidieron mucho en su formación o en su historia de vida. Por ejemplo, uno de ellos es Jules Supervielle, el poeta Mirá, franco-uruguayo que de algún modo también logró insertar a Figari en la escena parisina de los años 20, ¿no? Fue un poco como un anfitrión. Este, o Borges, ¿no? Jorge Luis Borges también fue una persona que amistó con Figari, que escribió un ensayo, un libro sobre Figari, en fin, hay varias relaciones que lo vinculan a Figari. Eh, Borges era primo de Esther Aedo, la esposa de Enrique Amorim, el escritor salteño. ajá, Eh, con ellos también Figari estuvo vinculado con Amorín. Entonces ahí se teje una relación, una serie de, perdón, una serie de relaciones muy interesantes. La muestra va a tener, por lo tanto, 10 historias que cuentan quiénes eran los contemporáneos de Figari, cómo qué influyeron. bueno, ¿eh? Eh, Luego tenemos la aspiración de hacer una gran muestra con los 25 años del Premio Figari, en donde se exhibirán obras del acervo del Banco Central, de los ganadores del Premio Figari, precisamente. Perdón. Eh, esa muestra sería en el segundo piso, abarcaría ya la mayor parte del museo, ¿no? No solo el segundo piso, al que sería por primera vez que se accede con una exposición, que se habilita, sino el primer piso y algo de la planta baja. En tercer lugar, te estoy hablando en materia de exposiciones, porque en realidad tenemos pensados otras actividades en otras áreas, pero eh, quizás lo más fácil de definir sea este tema de las exposiciones. La tercera exposición que tenemos pensada tiene que ver con los 100 años de la primera exposición de Figari en Buenos Aires, junto a su hijo Juan Carlos. Ellos exponen por primera vez cuando Figari tenía 60 años en la Galería Müller con su hijo Juan Carlos en junio de 1921. La idea es hacer una exposición que remita a esa, con toda la documentación asociada a ese evento tan importante, ¿no? Porque a partir de allí comienza la gran aventura pictórica de Figari, que continúa en París y que termina en Montevideo con el regreso de Figari. Y finalmente, la cuarta exposición, si nos da el tiempo, sería precisamente la del Premio Figari del Banco Central 2021. Esas son entre tanto, también tenemos la idea de hacer las quintas jornadas de Figari Pensador, que son unas actividades que hacemos cada 2 años, en donde nos vinculamos de algún modo con la academia para que distintos investigadores hablen sobre facetas de Figari que no se relacionan directamente con la pintura. Y bueno, y
de una serie de exposiciones y de actividades más pequeñas eh, bueno, que veremos y las iremos definiendo. Audio Jungle. Bueno, muy bien, Pablo. La verdad que muy interesante todo esto. Y da para hablar bastante de toda esta situación particular que estamos viviendo, pero un poco vos lo detallaste bien con este panorama que das. Así que, bueno, le deseamos un buen año de gestión para el museo, para toda la gente que trabaja ahí. Y a vos mismo, Pablo, también, bueno, buena suerte en tus actividades como escritor también, que ya te estoy convocando porque acá en la Cultura Capital estamos por iniciar un ciclo de poesía recitada acá en vivo, así que con imágenes de ¿Cómo fondo, estamos no? con una idea muy linda que estamos desarrollando, que ya te estoy convocando, así que te ha hecho la invitación, ya después te lo voy a pasar más detalladamente. Dale, dale, Este, encantado. Muchísimas gracias. Sí, 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 me interesa mucho también el desarrollo de toda la parte sobre todo de la poesía. La poesía en particular me Ujú. parece que la poesía es algo te marca, ¿no? ¿Quién no recuerda a determinados autores, poetas, como nos ha marcado la plástica, ¿no? Determinados pintores en poesía, al menos a mí me ha pasado. Literatura en general, pero la poesía tiene esa cosa tan removedora del lenguaje también que te marcan. Entonces creo que es importante que estemos permanentemente manteniendo todo eso funcionando, vivo, y el trabajo justamente de los creadores y el estímulo de los creadores es fundamental. Así que bueno, Pablo, te he hecho la invitación, pero felicitaciones por la gestión en el Yo, Museo Figari, la verdad que ha sido yo un te desarrollo muy agradezco lindo. especialmente esta oportunidad de hablar del museo y de todo esto que nos gusta tanto, que nos apasiona, y invitar al público a que vaya al museo. Tenemos las condiciones de los protocolos sanitarios de mayor seguridad y realmente es un disfrute, un espacio gratuito. Eh, Me parece que la gente tiene que, yo por lo menos estoy pensando en los museos como un poco un espacio de resistencia cultural, ¿no? Un Claro. espacio donde todavía se generan productos, cosas que no tienen que ver con el mercado ni con el consumo superfluo, sino que apuntan a necesidades inherentes y profundas del ser humano. Y está ahí, está en la mano, esa media cuadra de la Plaza Matriz, en la ciudad vieja de Montevideo. Me parece que
bueno, que están dadas las condiciones para que la gente pueda venir a disfrutar tranquila, con tantos problemas que hay ahora con la pandemia, a dónde ir y cómo ir. En el caso del museo no se dan aglomeraciones, Claro, no es algo no que tenemos ese suceda en los problema. museos, por lo menos no en Figari. Así que bueno, los invito y aprovecho este espacio que tan generosamente nos has brindado para invitarlos a que vengan. Entre algunas novedades y solamente como para pasar el chivo, les comento que hay un sistema de audioguías por los cuales, porque antes las visitas guiadas las hacíamos nosotros, ¿no? El guía de sala, Juan Manuel Sánchez o alguna personalmente. Ahora, para mantener la distancia, el visitante, munido solamente de un celular y con un código QR, puede descargar una explicación con audio y editada, con música y todo, acerca de la obra que tiene enfrente, ¿no? Como si tuviera es una audioguía. Y eso lo hace sin tocar ningún objeto ni relacionarse con nadie, lo puede hacer, y me parece que es un servicio bien interesante y ha quedado muy bien. Así que aprovechaba para Buenísimo. comentarle eso. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que queda hecha la invitación. Me quedo con esa última reflexión que decías, los museos y los espacios culturales como un espacio de resistencia. Y te agradezco muchísimo. Y bueno, estaremos en contacto con todas estas propuestas y estos proyectos que tenemos. ¿Estamos? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Chao. Chao.